Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están viendo en estos momentos. Gracias le damos al Señor por su bendición y la oportunidad que siempre nos brinda de poder estar aquí juntamente con ustedes y hablar de las maravillas y las grandezas del Señor. En este día yo quiero hablar acerca de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y en la iglesia. Es interesante saber cómo el mundo sigue avanzando y las cosas que van sucediendo en el mundo, en la sociedad, en las familias, y cómo nos están afectando a todos nosotros. Una de las cosas que los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo después de ellos haber salido del templo y mostrarle al Señor el templo, y el Señor les dice a ellos que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Y los discípulos se encontraron un poco intrigados y se preguntaban ellos qué quiere decir el Señor con esto. Y le preguntaron y le dijeron al Señor: dinos, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Cuándo van a suceder? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor comenzó a dictarles una serie de cosas que sucederían en el futuro. Y nosotros estamos viendo que en nuestros tiempos actualmente muchas de estas cosas están sucediendo. Estamos viendo como que hay rumores de guerra. Y las naciones se están peleando y están discutiendo el uno al otro porque quieren pelear y quieren hacerse de una potencia grande y ser reconocidos. Y nosotros sabemos que la guerra lo que trae es muerte, hambre y enfermedades, tristeza y angustia. Y si esto llegase a suceder, habrá mucha angustia en el mundo. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Lo que está sucediendo hoy en día es algo que nos está dando una señal de lo que viene, porque lo que viene es más grande todavía y será algo que el mundo entero se verá afectado, y mucho más a los países y las sociedades que son pobres se verán más afectados todavía. Pero el Señor Jesucristo advirtió de todas estas cosas que sucederían. Primero hemos tenido una serie de personajes diciendo que ellos son el Cristo y son falsos cristos. Se han levantado una serie de falsos profetas que se dicen ser hombres de Dios y mujeres de Dios y no son, porque lo que hacen es engañar al pueblo, a la iglesia de Dios, porque esta es una de las cosas que el enemigo también quiere hacer. Él quiere engañar a los hijos de Dios, aquellos que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Esta es una de las señales que acontecerá en la iglesia. Otra de las situaciones que nosotros podemos ver que está aconteciendo dentro de la iglesia y mucho más en este tiempo es la apostasía. ¿Cuánta gente están apostatando de la palabra del Señor y se están alejando de los caminos del Señor? Y yo siempre he dicho que existen dos apóstatas. Primero, un apóstata es una persona que antes creía en el Señor Jesucristo, creía en la fe, creía en la palabra de Dios y ahora se alejó del Señor y ahora niega la fe de Dios y no sirve al Señor. Y este se fue de la iglesia y ya no está en medio de la iglesia. Pero hay otro apóstata. Y ese otro apóstata es el que está dentro de la iglesia. El que se ha quedado ahí y niega ahora la eficaz de la palabra de Dios, refuta todo lo que se dice, lo que el pastor predica, lo que se enseña y es negativo en todo y niega que Dios es todopoderoso. Y este lo murmura y lo critica alrededor de la congregación y habla con todos
porque ese es el espíritu que hay para engañar, aun si fuese posible, a los escogidos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que velar y tenemos que tener cuidado el no ser engañados. Esta es una de las señales que nos dice que los tiempos se están acabando y que la venida del Señor está cerca. Tenemos que estar listos y preparados. El Señor está advirtiendo por todas partes, en diferentes lugares, que su venida se está acercando y que las señales se están cumpliendo. La profecía o la parábola que dio el Señor acerca de las 10 vírgenes, que dice que 5 eran prudentes y 5 no eran prudentes, y las prudentes tomaron aceite para sí mismos, pero las otras 5 no tomaron aceite. Y cuando llegó el novio, en ese momento las 5 prudentes se levantaron y ya ellas estaban listas, estaban preparadas y tenían aceite en sus lámparas, pero las otras 5 no tenían aceite en sus lámparas y le pidieron a las 5 prudentes que le dieran aceite. Mira, el aceite es solamente símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Hay que llenarse de la presencia del Señor. Hay que llenarse del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y mucho más en este tiempo donde las señales se están cumpliendo y donde estamos viendo todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, como muchos creyentes están siendo engañados por señales falsas, por falsa doctrina, espíritus engañadores, y están alejándose de la verdadera doctrina, el verdadero camino del Señor. Y yo quiero decirte a ti que solamente el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Y la iglesia tiene que llenarse de la unción del Espíritu Santo. Dios ha llamado a la iglesia a orar, a ayunar y a estar llena de la unción del Espíritu Santo. Con esas 3 armas nosotros vamos a vencer al enemigo, y no el enemigo nos va a vencer a nosotros, porque si estamos llenos de la unción del Espíritu Santo, si oramos y si ayunamos, cuando venga el enemigo a querer engañarnos y a burlarse de nosotros, no lo va a poder hacer, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y su palabra ha sido sembrada en lo profundo de nuestra alma, y no seremos engañados y no seremos burlados. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer en contra de ti es robarte la fe, y es que tú te quedes en el día en que el Señor venga a levantar a la iglesia. El enemigo no quiere que tú seas salvo. El enemigo no quiere que tú vayas al reino de los cielos. Él quiere que tú te pierdas y él quiere que tú vayas al infierno. Por lo tanto, tú tienes que afirmarte en la palabra del Señor. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que llenarte del Espíritu Santo para que cuando venga el enemigo a querer burlarse de ti, tú estés fortalecido y seas fuerte y puedas vencer todo ataque del enemigo. Dios no llama a cobardes y Dios no llama a gente que porque viene un ataque ellos tienen temor, tienen miedo y se quedan en sus casas, no van a la iglesia, no buscan del Señor. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere a su pueblo unido. Dios quiere a su iglesia orando, ayunando, buscando el rostro del Señor, batallando en la fila del frente, peleando en todo momento para vencer toda obra del diablo, porque llegará el momento en que muchos no podrán pelear esta batalla porque se van a rendir y se cansarán y dejarán los caminos del Señor. Yo te llamo y te digo que vengas y te pongas en los caminos del Señor y te pongas a buscar el rostro de Dios, y que tú dejes que el Espíritu Santo sea el que te dirija y el que guíe tu vida. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que en los postreros días habrán gente
que ellos serán personas que se amarán a sí mismos y que pensarán que son mejores que nadie y que se echarán fuera demonios y que harán milagros y prodigios. Pero cuando vayan delante de la presencia del Señor, ellos le dirán al Señor: oh Señor, yo prediqué tu palabra en tu nombre y yo echaba fuera demonios. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos obradores de iniquidad, porque no los conozco. Una cosa tú tienes que entender, y todo creyente tiene que entender: nosotros no servimos a Dios por los milagros. Nosotros servimos a Dios porque Él es Dios, creador de cielo y tierra, y Él es un Dios todopoderoso. Y nosotros tenemos que adorarle a Él, porque no hay otro ser tan maravilloso que nos haya amado tanto y que haya tenido tanta misericordia de nosotros y que haya querido que nosotros seamos salvos como el Dios todopoderoso. No existe nadie más. Solamente Él se merece toda la gloria y toda la honra y toda alabanza, y se merece que tú entregues tu alma a Él y que tú le sirvas a Él y que tú te postres delante de su presencia. Dios es el Dios que quiere traer bendiciones sobre tu vida. Dios no llama a cobardes. Dios no llama a gente apartados que no quieren estar unidos en la iglesia del Señor. Dios nos llama a nosotros a permanecer unidos como iglesia. Nos llama a nosotros a batallar en la primera fila de guerra, para que el enemigo salga huyendo, rompiendo toda cadena del diablo, sanando los enfermos, libertando los cautivos, levantando al caído, restaurando las vidas. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia haga, y hay que moverse, hay que llevar la palabra, hay que predicar, porque la venida del Señor está más cerca de lo que mucha gente piensa. Hay muchos que duermen. La iglesia está durmiendo en nuestros tiempos. La iglesia tiene que despertarse, tiene que sacudirse. Las señales de las cuales el Señor ha hablado se están cumpliendo y van a ir de aumento en aumento, van a ir creciendo, porque no solamente las señales que nosotros estamos viendo de falsos profetas, falsos predicadores, milagros y cosas semejantes son las únicas, sino que la tierra dará su señal, el sol dará su señal, la luna dará su señal, y el mundo, nosotros veremos que van a ocurrir cosas naturales de la naturaleza que nosotros vamos a ver y que van a ocurrir como nunca antes nosotros la hayamos visto. Tormentas, terremotos, inundaciones. Y no te digo todo esto para que tenga miedo, sino para que estemos alerta, para que cuando veamos todas estas cosas entendamos que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. No te mezcles con gente que no conocen de Dios y que no sirven al Señor. En todo lo contrario, predícale de la palabra del Señor. Háblale de la salvación. Háblale del perdón de sus pecados. Dile a ellos que el Señor está cerca. No te dejes engañar por aquellos que se dicen ser cristianos y solamente ellos están sirviendo a un Dios superficial, no a un Dios santo y a un Dios que nos llama a nosotros a la santidad. Que lo mismo le da con servir al Señor hoy y mañana se sientan en la silla de los escarnecedores a pecar y a cometer toda clase de abominación. Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. Dios ha llamado a hombres y a mujeres a vivir en consagración y en santidad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a quien está buscando es a ti, porque Él no quiere que tú seas salvo. Él quiere llevarte a la condenación. Él quiere que tú te sientas triste, angustiado, y que te quedes en tu casa y que no alabes al Señor y que no busque las almas que se pierden. Él quiere
que tú seas destruido, pero el Señor nos ha dado promesas a nosotros de que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas, que el Espíritu de Dios sería el que nos guiaría en todo momento, y que si aún la muerte nos llegase a nosotros no debemos de tener temor ninguno, porque el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que viene a Él tiene vida eterna. Si partimos de este mundo, sabemos que pasaremos a una vida eterna con el Señor. Y yo te pregunto, ¿tú tienes esa vida eterna? ¿Tú estás sirviendo al Señor? ¿Tú te has entregado a Él? ¿Estás orando? ¿Estás buscando el rostro de Dios? ¿Estás ayunando, estudiando la palabra, llenándote de la palabra de Dios? Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, de su iglesia, de su pueblo, porque hay promesas del Señor para nosotros. Nuestro Dios es el que pelea todas nuestras batallas. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Por lo tanto, Él se merece que tú y yo le sirvamos y que tú y yo le busquemos y le adoremos en todo tiempo. Pon a tu familia delante de la presencia del Señor. Ora por ellos, aún por aquellos que no le están sirviendo al Señor, y confía en Dios, porque Él los va a traer a sus caminos y tus oraciones serán contestadas. Dios hará que alguien les predique de la palabra y que ellos vengan a los caminos del Señor. Pero no te rindas, porque este camino no es de cobardes, este camino es de valientes. Las señales que nos estamos viendo en nuestros tiempos nos dicen que la venida del Señor está más cerca y que el anticristo está a punto de presentarse a la humanidad. Ya está todo listo, está todo preparado para cuando el anticristo venga, Él se manifestará. Las naciones se pelean unas contra otras y habrá guerras y hambre y enfermedades y muchas cosas acontecerán a causa del pecado de los hombres. La naturaleza gime por la justicia de Dios, porque el pecado del hombre ha caído sobre la tierra y ha dañado lo que Dios ha creado. Dios nos ha prometido a nosotros darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo vino a morir para eso, para darte la salvación, para que tú seas perdonado, para que tú seas lleno de la gloria de Dios. Hay promesas del Señor en nuestras vidas que se van a cumplir, porque el Señor Jesucristo resucitó de en medio de los muertos. Él está vivo y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Cree, ten fe, espera en el Señor. No dejes que nada te desanime, no dejes que nada te robe tu fe. Mantente fiel, sé fiel al Señor, sé un guerrero, una guerrera de Dios, batallando en contra de todo obstáculo del enemigo, y tú verás cómo el Espíritu de Dios te va a bendecir. Todo aquel que se mantenga fiel en el Señor verá la gloria de Dios, verá las promesas del Señor cumplirse en su vida. Y el día en que el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, escucharán la trompeta. Y todo aquel que ha creído en el Señor y le ha servido, se levantará en las nubes a recibir al Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nuestros cuerpos serán transformados y nos iremos a morar delante de la presencia del Señor. ¿No quieres tú ser salvo? ¿No quieres tú ir a morar delante de la presencia de Dios? Es lo que el Señor nos ha ofrecido a nosotros. Es la bendición, es la promesa de Dios de que si tú eres fiel hasta la muerte, tú recibirás la corona de vida que está prometida para todos aquellos que aman al Señor y todos aquellos que le buscan y le quieren servir en espíritu y en verdad. Esa corona es tuya. El Señor nos la ha ofrecido a nosotros. Acéptala. Recibe esa corona. Es la corona de salvación.
sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre tu vida y toda tu familia y que seas bendecido y prosperado. Bendiciones.